Dividiremos el aula técnica o la charla que os daremos hoy en dos grandes bloques, aunque el motivo principal, ¿no?, de la charla de hoy es la de trasladaros o intentar explicaros la nueva circular 3 de 2020 en la que se publican unos nuevos peajes. Adicionalmente, porque también está relacionado con el tema de los peajes y las nuevas tarifas que aparecen, también hablaremos de los tipos de cliente, ¿no? Los tipos de cliente son los diferentes tipos de contadores en función del tipo de consumidor y cuáles son los requisitos mínimos que se solicitan para estos diferentes puntos de medida. Y eso está recogido en el Real Decreto 1110, que es el reglamento de puntos de medida, ¿no? Y luego, por último, veremos algunos accesorios, tipo transformadores de medida para facturación y algunos accesorios como pueden ser los módems, que en algún tipo de cliente son obligatorios. Entonces, eso ya lo iríamos viendo, ¿eh? Bien, la circular 3-2020 es la que principalmente publica los nuevos peajes y es el que también establece, pues, bueno, la metodología para el cálculo de estos peajes, es decir, de dónde salen, ¿no?, estos precios, los peajes para transporte y distribución. En esta circular, en este decreto, al final, no aparecen los peajes o los impuestos que hay por parte de la generación. También se definen los costes estos que determinan estos peajes, es decir, de dónde salen todo esto. Sí que hay una parte que aún está pendiente de publicar, luego lo comentamos, y la estructura de estos peajes, ¿no? Al final es las tarifas, los horarios que tienen estas diferentes discriminaciones horarias. Se mantienen, como ya he comentado, los diferentes tipos de cliente, los típicos tipo 1, 2, 3, 4 hasta el tipo 5, que serían los domésticos de menos de 15 kilovatios, y también determina los cálculos de los términos de energía y el término de potencia. En el término de energía no hay cambios, es un precio euros kilovatio hora por el consumo de kilovatios hora, pero sí en el término de potencia hay alguna variación. También definen hay un capítulo específico que habla de los contratos inferiores a un año. En función de la duración de este contrato, hay unos recargos. Al final son recargos, sea cual sea la duración, pero sí hay recargos para contratos inferiores a un año. Y también habla de algunos cálculos para el tema de la retribución a las distribuidoras de energía. Y todo esto es de aplicación, toda esta circular es de aplicación a partir del 1 de noviembre. Es decir, el tema principal, que son las tarifas, no se aplicarán hasta el 1 de noviembre. Entonces, durante todos estos meses, desde enero que se publicó, desde el 15 de enero que se publicó, hasta el 1 de noviembre, no se aplicarán. De hecho, se siguen manteniendo los precios de los peajes del año pasado. El gobierno prorrogó los peajes que había en 2019 para 2020. Se prevé que ya no hasta noviembre de 2020, sino que sea todo el año 2020 que se mantenga, y ya se verá. Entonces, si nos vamos centrando ya en los peajes de acceso, se siguen separando, pero sí que queda pendiente esto que os comentaba, una parte, ¿no?, de los impuestos que hay o del cálculo que se hace para estos peajes, ¿no? Se separan los peajes, por un lado, de los cargos. Los primeros, estos peajes, están destinados a cubrir principalmente la retribución a distribuidoras de energía y a la red de transporte, y los segundos, estos cargos, que dependen principalmente de la política, de la estrategia energética del gobierno, y pagaría también el déficit de las tarifas, el déficit tarifario, o también, por ejemplo, las primas de las renovables. Y esto está pendiente de publicar por el Ministerio para la Transición Ecológica. Esto sería añadir a los peajes que aparecen publicados en esta circular. La repartición que se hace, más o menos, para costear estos peajes de las redes de transporte y distribución,
más o menos es un 75% recae sobre el término de potencia y un 25% sobre el término de energía. A excepción de hay unas tarifas específicas, ahora lo veremos, para temas de recarga de vehículo eléctrico, que aquí la repartición es al revés, recae más sobre el término de energía y menos sobre el término de potencia. En el caso de distribución o transporte, que recaiga más los cálculos sobre el término de potencia de los peajes, el motivo es para incentivar el consumir en las zonas horarias donde hay menos consumo. Es decir, no consumir en las horas punta. Respecto a los peajes que hoy son vigentes, es lo que os comentaba también, que siguen vigentes los peajes de 2019. El pasado mes de diciembre el gobierno prorrogó estos peajes para todo, en principio, para todo el 2020, teóricamente, ¿no? Es hasta 1 de noviembre. Vamos entrando un poco más en detalle en el tema de cambios de tarifas. Los consumidores que están en mercado regulado, PVPC o precio voluntario al pequeño consumidor, automáticamente se les aplicará estos nuevos periodos de discriminación horaria. Estas nuevas tarifas que pasan a denominarse la 2.0 TD, 3.0 TD y 6.X, porque hay varias en función de los niveles de tensión, 6.X TD. Aparecen unas tarifas específicas para sistemas de autoconsumo y recarga de vehículo eléctrico, aunque en condiciones especiales. Ahora lo comentaremos. No todos los puntos de suministro que sean para recarga de vehículo eléctrico. Por ejemplo, en esta hay una clarificación en este punto en el que dice que tienen que ser en la vía pública, ¿no? que sean abiertas, digamos. Y también aparece como punto a destacar es que se pueden contratar varias potencias en tarifas inferiores a 15 kilovatios. Es decir, podemos tener 6 kilovatios durante la noche y 4 durante el día. Eso es un cambio importante y una vez más lo que intentan promover es el consumir en zonas, en horas en las que el consumo es bajo. Durante el día, ¿no? Pues se entiende que es cuando hay más consumo, entonces intentan incentivar pues con acumuladores, con bombas de calor, etcétera, para que los abonados consuman fuera de horas punta. Y ya yendo un poco más al detalle del tema de las diferentes tarifas, desaparecen las tarifas 2.1 y 3.1. Existía un salto de 0 kilovatios, de 0,1, no sé, hasta 10 kilovatios. Había unos precios y era la tarifa 2.0 o 2.1. Y de 10 kilovatios a 15 kilovatios, que era otro rango de peajes, otro rango de precios al final, desaparece, es decir, va desde 0 hasta 15. Y esta tarifa es la 2.0 TD. A partir de 15 kilovatios y en baja tensión, la tarifa que se define es la 3.0 TD y para suministros hasta 30 kilovoltios y así en media tensión, la gran mayoría, es la 6.1 TD y esto sería asemejada a la equivalente a la 3.1A o 6.1. Y luego las tarifas 6.2 TD son las que están entre 30 y 36 kilovoltios. Así que hay una diferenciación entre los diferentes niveles de tensión, que ahora lo veremos en un cuadro a modo de resumen. Respecto a los periodos de potencia y energía, aquí hay un cambio también en el que la 2.0 TD, que es la tarifa de menos de 15 kilovatios, tiene 3 periodos de energía y 2 periodos de potencia. Los periodos 1 y 2 serían para la potencia, digamos, de la tarifa 1, y el periodo 3 sería para la potencia del periodo 2 o de la tarifa 2. Pero el contador tarificará en 3 tarifas. Luego, el resto de tarifas se queda en 6 periodos de potencia y 6 periodos de energía.
Aquí al final, ahora le veremos algunos horarios, pero al final se reduce a 2 discriminaciones horarias. Así que es cierto que aquí lo que han intentado es simplificar la discriminación horaria. Las diferentes variantes, además, algunos seguramente lo conoceréis, había diferentes interpretaciones de las tarifas en función de la compañía eléctrica. Entonces, eso en principio, al menos de momento, no hay estas diferenciaciones o situaciones especiales para cada eléctrica, ¿no? En principio aquí está la tarifa de menos de 15 kilovatios y la que estaría por encima de 15 kilovatios. Al menos hablando en temas de calendario, de tarifas. Otra cosa son los precios, ¿no?, de los peajes. Jordi, una pregunta. Entonces ahora, a nivel doméstico por debajo de los 15 kilovatios, será siempre la 2 TD, ¿no? La 2.0 TD. Sí. Vale, Sí. Y siempre tendremos 2 periodos de potencia y en cambio habrá 3 periodos de energía. Entiendo que la compañía eléctrica tendrá diferentes 3 tramos. Normalmente ahora tenía 2 tramos y ahora tendrá 3 tramos. Sí, pasamos de tener, había 3 tipos de tarifas. Estaba, hablando de menos de 10 kilovatios, por ejemplo, estaba la 2.0A, la 2.0 DHA y la 2.0 DHS, que es la tarifa social, ¿no? Entonces, pero básicamente había o simple tarifa o doble tarifa, ¿no? Que es lo que hace años se hablaba o se llamaba la tarifa nocturna, ¿no? Esto desaparece y solamente queda la 2.0 TD, que tiene 2 periodos de potencia y 3 periodos de energía. Eso para todos los suministros de menos de 15 kilovatios. Interesante. Entonces, el tema de la contratación de potencias, lo que os he comentado antes, ya os he adelantado, es de que en menos de 15 kilovatios se permite contratar diferentes potencias en los diferentes periodos horarios. Esto nos permitirá, por ejemplo, de 12 de la noche a 8 de la mañana, que es un periodo horario, por ejemplo, que sería la recarga del coche eléctrico, o bien el acumulador de la calefacción, o bien el termo que tenemos funcionando solo durante la noche, pues que contratar más potencia durante la noche y durante el día poder tener una potencia inferior. Esto no es así en las otras tarifas, en los otros peajes. Ahí sí que hay otro cambio, y es que tienen que ser potencias progresivas. Y esto quiere decir, del periodo 1 al periodo 6, la potencia siempre tiene que ir incrementando como mínimo en 1 kilovatio. ¿Vale? Esto no era así antes, ahora se define así. Es decir, por ejemplo, si en el periodo 1 tenemos 500 kilovatios, en el periodo 2 tiene que ser 501. En el 3, 502. ¿Vale? O sea, siempre tiene que ir incrementando. Luego, Jordi, antes teníamos los 2,2, los 3,3. ¿Esto es sí así o sigue? No, esto desaparecerá. O sea, hasta ahora había unas potencias de contratación, digamos, normalizadas. Ahora, si la facturación es por potencia contratada, otra cosa es facturación por maxímetro, en menos de 15 kilovatios, la mayoría de los suministros es por potencia contratada, podremos contratar la potencia que queramos. No, supongo que no irán y vamos a configurar al cuarto decimal, pero sí con decimales, ¿no? Entonces, se permitirá, pues, contratar potencias tipo 4,15. Potencias que se podrán programar, o las programarán en estos contadores inteligentes, porque sabéis que en menos de 15 kilovatios está todo el tema de la telegestión, luego lo veremos en los tipo 5, pero en menos de 15 kilovatios se programa la potencia contratada en el contador, y el contador es el que tiene el limitador y limita esta potencia, ¿no? Entonces nos abrirá el circuito cuando superemos esta potencia contratada o programada en el contador. Gracias. Por este motivo podemos contratar diferentes valores de potencia, porque son programables en el contador. No es un ICP, el ICP en principio ha perdido su función, no es un ICP automático, ¿no? Dentro de nuestra casa. Cambian también el tema si se factura por maxímetro,
cambia algún cálculo del maxímetro, desaparece eso de si tenemos una potencia demandada, es decir, un maxímetro por debajo del 85% de la potencia contratada, nos cobran el 85%. Ahora no, ahora veremos un cálculo. Y también aparece el nuevo recargo por capacitiva, en suministros superiores a 1 kilovoltio, en el que el factor de potencia superior al 0,98 capacitivo tiene un recargo de 0,05 euros por cada kilowatt reactivo. Es solamente en el periodo 6, en el último periodo. Esto ya hemos hecho anteriormente algún monográfico, algún webinar específicamente dedicado a esto. Sí, si alguien lo quiere ver, en nuestra web lo podrá ver, exactamente cómo funciona la penalización de reactiva. Es un webinario de 3/4 de hora. Bien, aquí vemos un cuadro a modo de resumen comparando las tarifas que teníamos o que tenemos hoy aún vigentes, de hecho, con las nuevas tarifas. Los límites, ahora veremos los límites por qué son algunos de estos límites, ¿no? Pero, por ejemplo, el 15 kilovatios o 450 kilovatios, pero más o menos se mantienen, sí que cambia algún nivel de tensión y aparecen estas tarifas, lo que ya os he comentado, la 2.0 TD, 3.0 TD, 6.1 TD, 6.2, 3.3, 4. Y aparecen unas de autoconsumo a través de red o recarga de vehículo eléctrico con acceso público. Autoconsumo a través de red es que utiliza la red para la red de distribución. Entonces, se le obligará a pagar estos peajes. Otra cosa es autoconsumo propio. Es decir, no me conecto a la red, estoy aislado, ¿no? Y también vemos los periodos aquí a modo de resumen que hay en cada una de esas tarifas. Esto tendréis acceso a la presentación y ya podéis tenerlo un poco más, lo podéis masticar un poco más adelante. Aquí he mostrado los horarios de la tarifa 2.0 TD, aparecen los tres tramos horarios. Aquí se diferencia solamente Ceuta y Melilla, con más o menos una hora de diferencia respecto a las de Península, Baleares y Canarias. Como os he dicho, son 3 periodos de energía, 2 de potencia, y los periodos, el periodo 1, digamos, de potencia sería las potencias que hay entre del 1 y el 2 de energía, y el periodo 3 de energía es el segundo de potencia. O sea, contrataríamos 2 tramos. Lo que os decía, por ejemplo, el periodo 3. Periodo 3 es lo que os decía, de 0 a 8, es decir, por la noche podremos contratar mayor potencia que durante todo el día. Respecto al tema de las potencias contratadas con las tarifas 3.0 TD y 6.x, ya pongo X por los diferentes niveles de tensión, TD, siempre tienen que ser mayores al periodo anterior. Lo que es decir, les ponía el ejemplo de 500 kilovatios en el periodo 1, periodo 2, 501 como mínimo. En los suministros tipo 4 y tipo 5 no interrumpibles, es decir, el tipo 5 que os decía que van por potencia contratada, no son estos, irían por maxímetros, son suministros que no se pueden interrumpir. Varía el cálculo de la potencia a facturar, es decir, desaparece ese 85% mínimo que nos facturarían. A partir de la aplicación de esta circular, pagaremos una potencia contratada por un precio de euros kilovatio. Y adicionalmente se cargarán unos excesos de potencia, según esta fórmula. Esta fórmula es la facturación de la energía, de la potencia, para cada tramo horario. Es decir, pues si es un tipo 5 no interrumpible, tendríamos 2 potencias, si es un tipo 4 tendremos 6 potencias, y se aplicará este recargo si superamos el 105% de la potencia contratada, ¿vale? Pero si estamos, por ejemplo, si teníamos 100 kilovatios contratados y estamos por debajo del 85, nos facturarán 100 siempre, como mínimo 100. Entonces esto lo que incentiva es, oye, contrata la potencia que realmente necesitas, ¿vale? Quieren ir a buscar este punto, ¿no? Y para los tipo 1, 2 y 3, en el que el cálculo de la potencia a facturar estaba ligada con el tema de los excesos de potencia, y que el contador tiene que hacer unos cálculos y se mira en cada 15 minutos
cuál es la potencia demandada, es decir, cuál es el maxímetro comparado con la potencia contratada de ese periodo. La fórmula en principio no cambia, pero sí cambia el valor, el TEP, que lo que al final con los cálculos que promueven es el desincentivar la contratación de potencias inferiores a las realmente demandadas, a la máxima demanda, ¿no? Pero la fórmula básicamente no cambia. Luego aquí os pongo un ejemplo del calendario para Península. Hay calendarios para cada una de las zonas, para Baleares, para Ceuta, para Melilla y Canarias. Y bueno, aquí lo que se definen son las temporadas. Se parece a lo que eran las tarifas de alta tensión, las tarifas, llamamos nosotros las TGA 6P, ¿no? De 6 periodos de alta tensión. Cambian los meses, es decir, las temporadas son los meses, ¿no? Pues la temporada por ejemplo, en Península, o la temporada alta, perdón, es en enero, febrero, julio y diciembre, ¿no? Hay algunos cambios y luego estas temporadas, pues bueno, se definen diferentes tipos de día y además también los tipos de, por ejemplo, que son los sábados, domingos y festivos, y se le añade el 6 de enero. Entonces, bueno, aquí tenéis los horarios, que son, esta tabla es extraída directamente de la circular, ¿eh? Bien, hasta aquí todo el tema de las nuevas tarifas que aparecen en esta circular, y empezaríamos en el segundo bloque, que es el de la definición de tipos de cliente. Y ya es un decreto que ya lleva unos años, es de 2007, pero sigue vigente. Y es el que se define o se aprueba en el reglamento unificado de puntos de medida de todo el sistema eléctrico español. Perdón. Básicamente lo que destacaremos hoy en este segundo bloque es la definición de los diferentes tipos de cliente. También define, aquí se definía el sistema de pergestión. Sabéis que ahora ya el 100% o el 99,8 está sustituido de todos los suministros de menos de 15 kilovatios. Todas las eléctricas se les obligó a sustituir estos contadores, muchos mecánicos, algunos electrónicos, por contadores con comunicaciones PLC. No obligaba a PLC, pero bueno, fue el sistema que finalmente se determinó como el sistema, pues bueno, más válido, viable, etcétera. También temas relativos a la autorización de modelo, un contador. Cuando nosotros hacemos un contador, pues tenemos que certificarlo. Entonces, bueno, aquí se definían un poco los procedimientos, nuevos procedimientos para disponer de esta autorización de modelo de este contador para instalar y poder facturar en red. Especificaciones funcionales, protocolos, también tema de transformadores, registros de calidad de suministro que tienen que hacer los contadores, quién es el responsable del equipo de medida y también quién es el encargado de la lectura, ¿no? Que al final siempre acaba siendo la distribuidora de energía, no la comercializadora. La comercializadora puede también tener acceso al contador y de hecho se está haciendo así. Pero realmente quien es responsable del equipo de medida es el propietario de entrada del equipo de medida en sí, y por otro lado el responsable de lectura es la distribuidora. Se planteó también un plan de sustitución de contadores que ya está pasado, ya se cubrió casi el 100% de todos los contadores inteligentes de menos de 15, y también un tema de verificaciones, entre otras cosas, porque la verdad es que era un decreto bastante extenso. Entonces aquí se definían los diferentes tipos de cliente que van del tipo 1 al tipo 5. Hay más niveles, ahora veremos un poco más el detalle, pero hay varios niveles básicamente aquí pongo los niveles de potencia, que al final es la potencia contratada y al final es lo que es el indicador que más conocemos, que más fácilmente podemos obtener, ¿no? La información cuando tenemos un cliente, pues voy a contratar 300 kilovatios en baja, vale, pues ya lo ubicas, ¿no? O voy a contratar 550 más promedio, ¿no? De las 6 tarifas, 550 kilovatios. Pues mira, es un tipo 2, ¿no? ¿Y qué implica ser un tipo 2? ¿No? ¿Qué implica contratar esta potencia? ¿Qué contador tengo que poner? Los contadores no todos son iguales. No es lo mismo un pequeño comercio que una cementera,
El contador tiene que tener unas prestaciones algo diferentes y además, principalmente lo que cambia, ¿no? Entre otras, pero lo que cambia es la clase de precisión. Una cementera tiene que tener mejor precisión que un pequeño comercio. Vamos pues con los tipos de cliente tipo 1, que son suministros con potencias contratadas superiores a 10 megavatios. En generación sería superior a 12 megavoltamperes, o bien un consumo al año superior a 5 gigavatios hora. Aquí la precisión son contadores combinados, creo que ya lo sabéis, miden energía activa y energía reactiva. Son contadores combinados, multitarifa, o tienen que ser multitarifa, con registrador. En algún caso es requisito imprescindible, en otros no se solicita. Ahora veremos nuestra oferta, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos en cuanto a cada uno de los tipos de cliente. Obliga a tener un canal mínimo de comunicaciones RS232 y un puerto óptico. Un puerto óptico es un puerto que está en el frontal del contador y permite hacer una lectura local, es decir, cuando van a revisar el contador o revisan la programación de forma local, o se hace a través de este puerto óptico, es un puerto de infrarrojos. También aquí un punto importante es que el equipo tiene que tener lectura remota, es decir, telemedida. Este equipo, la compañía distribuidora, la encargada de la lectura, tiene que tener acceso al contador de forma remota, ya sea con un módem analógico, que cada vez, ya llevamos años que cada vez menos, ¿no? Se colocan módems GSM con una tarjeta SIM, o bien por IP. Entonces, la compañía eléctrica tiene que tener, la compañía distribuidora tiene que tener acceso al contador a través de ese dispositivo de comunicación. Tiene que tener 6 maxímetros relacionado con las 6 tarifas y las 6 energías activas, reactivas, potencias. Se pide un periodo mínimo de registro de la curva de carga de 5 minutos, pero bueno, sabéis que se configura a 15 minutos. Además, tiene que registrar unos parámetros adicionales de calidad de suministro, que también se aplica al resto de tipos de cliente, que tiene que registrar el número y la duración de las interrupciones superiores a 3 minutos. Y el tiempo en el que esta tensión pues está fuera de unos límites que están programados en el contador. ¿Vale? También hay un trigger, un tiempo de validación, pero bueno, voy a hacer algo más de detalle, pero principalmente lo que registra es el número y la duración de interrupciones superiores a 3 minutos. Y por otro lado también define la precisión de los transformadores de medida, que aquí en líneas generales el criterio, y también lo aplicamos nosotros pues con otros analizadores, es que el equipo de medida, si es un clase 1, no vamos a poner unos transformadores clase 3. No tiene sentido, ¿no? Nos estamos gastando un dinero con un buen analizador, igual que un clase 0.5, un clase 0.2, y que es el equipo caro, digamos, y vamos a poner unos transformadores de peor precisión, ¿vale? Que teóricamente deberían ser en precio pues más económicos. Oye, pues como criterio, ¿no? Como coherencia, pues no es lógico, ¿no? Pues aquí aplican lo mismo, ¿no? Que como mínimo sea igual o mejor. Entonces aquí estamos hablando de transformadores de medida de media tensión, aquí todos los suministros son en media, los trafos de tensión, los trafos de intensidad. Bien, a los tipo 2 son los suministros en general inferiores a 10 megavatios y superiores a 450 kilovatios. La gran mayoría son en media tensión. También se define otro límite que son 750 megavatios hora año de consumo o de tránsito de energía. La precisión de activa aquí, clase C, es un tema de nomenclatura de una normativa europea, que es la MIT, que se trasladó o se transpuso a una normativa, a un decreto al final en España, y clase C es lo mismo que el clase 05S, el contador clase 05. Y en reactiva es un clase 1. El canal de comunicaciones también obliga un 232, un puerto óptico. También sigue siendo en este punto de medida obligatoria la lectura remota, es decir, si tenemos un contador en propiedad, tenemos que poner un módem para que compañía pueda acceder y realizar las lecturas.
también 6 maxímetros, también de activa, reactiva, potencias. También tiene que registrar los parámetros de calidad y los transformadores, pues como mínimo, veis, son iguales, como mínimo iguales en precisión, ¿eh? Los suministros tipo 3 son los que están por debajo de 450 kilovatios y por encima de los 50 kilovatios. Aquí hay muchos suministros que son en baja tensión, ¿no? Aquí entrarían pues los contadores semi-indirectos que llamamos, que es que la tensión es directa y la medida de corriente es a través de transformadores. Y también hay suministros en media tensión, evidentemente. Aquí la precisión ya baja a clase 1, la B significa clase 1, por el tema de la nomenclatura que os he comentado antes. La precisión es clase 1 en activa, 2 en reactiva. Aquí también obliga un canal mínimo de comunicaciones 232 por tópico, lectura remota. Aquí, en principio, sí es obligatorio, pero no en todos los casos. Pero sí que es cierto que, y cada vez más, la tendencia a comunicar el contador. O sea, no podemos tener el equipo fiscal, ¿no? El que nos, no sé, algunos suministros es un porcentaje muy elevado el consumo de energía. Lo que hablaba antes de la cementera. La cementera, su mayor coste es el consumo de energía, ¿no? Entonces, no tiene sentido que no lo controlemos. Además, por tema de si queremos cumplir la normativa de eficiencia energética y demás, pues oye, tenemos que sí o sí tener comunicado este contador y tener información de lo que nos están facturando y además conectados a sistemas de escala. Luego veremos algún ejemplo, pero conectados a nuestros escalas, ¿no? Desde dentro de la industria, pues podemos monitorizar, hacer acciones preventivas incluso antes de que con un controlador de potencia podemos hacer acciones pues para evitar sobrepasar esta potencia tratada, perdón. Entonces, bueno, es muy, muy recomendable el tener acceso al control, ¿no? Igualmente también los 6 maxímetros, también de energías activas, reactivas, potencias, calidad de suministro, y aquí la clase ya se iguala a clase 1 en los trafos de tensión y de intensidad, ¿no? Entonces, los tipo 4, perdón, he pasado rápido. Los tipo 4 son los suministros directos, ¿eh? Son los trifásicos directos en general, hay casos especiales también, pero son los contadores típicos trifásicos directos, ¿eh? Entre 50 kilovatios y 15 kilovatios. Aquí la clase sigue siendo 1 en activa, 2 en reactiva. Aquí, por ejemplo, ya no se obliga, no es requisito imprescindible que tenga un puerto de comunicaciones, sí tiene que tener 6 maxímetros. También discriminar la energía en 6 periodos, la reactiva también, las potencias, también la calidad. Y aquí, bueno, se abría la posibilidad de que la distribuidora lo incluyera en el sistema de telegestión o telemedida que tenía aprobado por el Ministerio de Industria en su momento, ¿no? Esto quiere decir que podían poner un contador con comunicaciones PLC iguales a las que tienen los contadores tipo 5, los de menos de 15 kilovatios. Habría la posibilidad, no quiere decir que fuera obligatorio. Con esto quiero decir que en cualquier eléctrica de España se puede instalar un contador tipo 4, directo, trifásico directo, sin comunicaciones PLC. No es obligatorio. Sí que lo instala compañía en algunas de ellas para integrarlo dentro, porque son suministros en baja tensión. Pues imaginaros, no sé, eso ya técnicamente, ¿no? Si es coherente o tiene sentido, ¿no? Imaginaros una centralización donde hay todos suministros monofásicos, 4, 3, 5, 6 kilovatios, y tenemos el contador trifásico, que es el de la comunidad, ascensor, si hay piscina, no sé. Ese suministro puede ser pues, superior a 15 kilovatios fácilmente. Entonces, imaginaros, pues bueno, si no está integrado dentro del sistema de telegestión, no tiene comunicaciones PLC, pues el encargado de la lectura, es decir, la distribuidora, tendrá que ir a esa centralización y leer únicamente ese contador porque no está integrado dentro del sistema PLC, ¿no? No se lee a través de
de la red eléctrica ni a través del concentrador. Entonces, lo que intentan es, pues bueno, ir sustituyendo estos contadores por contadores con comunicaciones PLC. Pero no es, como veis, no es obligatorio, ¿eh? Entonces, podemos seguir instalando contadores con el protocolo IEC 870, que es el protocolo que hay estandarizado, es decir, contadores no PLC en este tipo de suministros. Entonces, la propuesta que tenemos nosotros de contadores para cada uno de los tipos de clientes, pues bueno, son estas, ¿eh? Es decir, va de 502, el 505 o el 410T, que es el indirecto, para los suministros con clientes tipo 1, 2 y 3. Y para los contadores directos, es decir, los contadores tipo 4, es el B410D. Aquí planteamos algunas características mínimas de cada uno de los contadores. Podéis entrar en nuestra web y ahí tendréis datasheets, manuales, podéis entrar en más detalle de qué características, prestaciones tiene cada uno de los contadores. Pero bueno, básicamente pues cumplen con las clases de precisión que se piden en cada uno de los tipos de cliente, diferentes rangos de tensión. Los de media tensión siempre, por ejemplo, los ofrecemos en multirango, aunque la tensión estandarizada de secundarios, por ejemplo, de trafos de tensión es 63,5/110 voltios y el /5 amperios. También tenemos el /1 amperio. Bueno, aquí planteo los más estándar, los más usuales. En cuanto a certificaciones, bueno, el clase 02, por ejemplo, no entra dentro de esa normativa europea que os comentaba antes, sino que es una norma concreta, específica, directa para el contador clase 02. Y en cuanto a protocolos, el protocolo mínimo obligatorio es el IEC 870-5-102, que es el protocolo que popularmente llamamos el protocolo de red eléctrica, ¿no? Y adicional también añadimos el Modbus. El Modbus es un protocolo que nosotros utilizamos en la mayoría de nuestros analizadores que tienen comunicaciones y también lo añadimos en los contadores para poder hacer esta monitorización que os comentaba antes, ¿no? Esa monitorización que aquí, por ejemplo, el protocolo Modbus compañía no entra, solamente entra con el protocolo IEC 870, pero sí el Modbus nos permite hacer esta monitorización con sistemas SCADA, con otros programas, ¿no? Que podamos tener esa información del punto principal de nuestra instalación, ¿no? Y tener esa información antes incluso de que nos llegue la factura, ¿no? Y podamos hacer, pues bueno, previsión del importe que nos pueda llegar y evidentemente pues una monitorización y buscar la eficiencia, dónde se nos van los consumos, etcétera, ¿no? Todo lo que podamos pensar, ¿no? Pues que entre dentro de la parte de auditorías energéticas, que también es otro capítulo que creo que también hemos ido comentando en algún webinario, que seguramente podéis descargaros la presentación. Entonces, aquí añadimos temas de comunicaciones. Antes os decía, hay un solo puerto, obligan un solo puerto de comunicaciones. Claro, ese puerto estará ocupado, ¿no? Ese puerto, por ejemplo, los tipo 1, tipo 2, los contadores de media tensión, es obligatoria la telemedida, ¿no? Tenemos que poner un módem. Entonces, ese puerto está ocupado, no podemos. Un 232, pues es un punto a punto, ¿no? Entonces, en todos los contadores añadimos 2 puertos de comunicaciones. El segundo puerto, que sería para lectura y que estaría libre y accesible para el usuario, para la industria, para hacer una telemedida redundante. Perdón. Y que básicamente hay 3 opciones, ¿no? Hay RS232, RS485. El 485, por ejemplo, nos permite conectar hasta 32 contadores en serie en un mismo bus de comunicaciones, o bien Ethernet. El contador tiene una IP directamente interna, ¿no? Es decir, conectamos un cable RJ45, tiene un conector Ethernet en el propio contador, ¿eh? Entonces, es una conexión directamente por IP. Entonces, todas las combinaciones que veis aquí de estas comunicaciones, de esta forma ofrecemos un segundo acceso al contador para poder sacar toda esta memoria del contador y poder hacer esta monitorización pues de todos los parámetros eléctricos, potencias, tensiones, corrientes, factor de potencia, los parámetros que mide y otros que registra el contador. También tenemos módulos de expansión, pues para poder dar señales de
cuándo está funcionando la tarifa el periodo 1, por ejemplo, y no queremos que sobrepase la potencia contratada porque tenemos una máquina que cuando la arrancamos sabemos que supera esa potencia, pues bueno, con una salida relé, por ejemplo, podemos activar un contactor o desactivar un contactor para que esa máquina no funcione, ¿no? O bien, por ejemplo, la aplicación típica son las bombas de riego que solamente funcionan en unas horas concretas, ¿no? Pues cuando funcione el periodo X, me activas esta salida y permites que la bomba arranque, por ejemplo, ¿no? Bombee. O bien para salidas de pulsos, para hacer este control de potencia externo, con lo que os decía antes, ¿no? De hacer un control de potencia predictivo. Tenemos también equipos que se dedican a esto, el MDC, por ejemplo, que puede controlar varias cargas y a través de las señales de pulsos de energía activa que salen de esta tarjeta, ¿no? De lo que está midiendo realmente el contador, junto con el pulso de maxímetro, que es cada 15 minutos un pulso, pues podemos hacer este control, vemos la tendencia de ese consumo y vemos si vamos a superar la potencia contratada antes de que finalice esa ventana de 15 kilovatios. ¿Qué más? Bueno, tarifas, permite todas las tarifas que antes os he comentado. Curvas, tiene dos curvas, una que se define horaria, es decir, cada hora registra los 6 parámetros de energías en memoria, y también la curva cuarto horaria, popularmente se llama cuarto horaria, que es 15 minutal. Se registra también las 6 variables de energía. También registra eventos, incidencias, cosas, ¿no? Al final que le pasan al contador, cambios de programación, power on, power off, temas relacionados con el tema de seguridad, si se ha intentado entrar con una contraseña incorrecta, etc. Y también los cierres de facturación, que es la foto. Este es el dato imprescindible para facturar, ¿no? Que es las energías y potencias tarificadas en función del calendario que tiene programado el contador al día del cierre, que normalmente es el día 1 a las 00. Ese es el día y la hora de cierre típica cuando hablamos de cierre automático. Y por último, los tipo 5, que son los consumidores inferiores a 15 kilovatios. Aquí solamente se requiere un puerto, solamente entre comillas, ¿no? Pero se requiere un puerto de comunicaciones, pero también tiene que estar integrado dentro de un sistema de telegestión o telemedida, que permita pues la lectura, la parametrización, control de potencia, una comunicación al final bidireccional. Y estos son pues todos los contadores PLC, los contadores que comunican a través de la red eléctrica. No voy a entrar en mucho detalle en esta parte, pero bueno, aquí os presento las características principales del sistema Prime, que es el sistema que, por ejemplo, tiene implementado Iberdrola o Naturgy o la gran mayoría de las pequeñas distribuidoras. Y por otro lado tenemos Enel, que tiene otro sistema, pero que también comunica por PLC, que es el de Meters and More, y que, pues bueno, más o menos, pues funcionalmente tiene lo mismo, O sea que comunica por PLC, tiene registrador, también registra temas de calidad de suministro, tiene corte, posibilidad de corte, tiene un elemento de corte interno en función de la potencia que tenemos programada. Y, bueno, hay dos tipos de contadores principales en menos de 15 kilovatios, que es el monofásico, que es este caso, o bien el trifásico, el trifásico también con elemento de corte. Y aquí en modo, voy avanzando rápido porque ya voy corto de tiempo. Aquí es a modo de resumen lo que hemos visto antes de los diferentes tipos de cliente. Pues bueno, los requisitos mínimos obligatorios para cada punto de suministro, pues en cuanto a curvas de registro, resúmenes, diarios, cierres de facturación, comunicaciones, si es obligatorio o no la telemedida, ¿no? Y abajo vemos pues, bueno, los diferentes tipos de contadores que acabamos. Bien, entro en el último apartado ya, que es el de accesorios mínimos para la medida oficial, que en el caso, por ejemplo, estos transformadores son los que se tienen que montar para suministros de más de 50 kilovatios, en los que la medida es semi-indirecta, es decir,
tenemos la medida de tensión directa, los 230-400 voltios, y la corriente a través de transformadores de corriente. No podemos colocar cualquier tipo de transformador, tenemos que colocar transformadores homologados, certificados, ¿no? Esa autorización de uso que hablaba al principio no solamente hablaba de contadores, también están los transformadores, ¿no? También tenemos que superar una serie de ensayos y certificaciones, etcétera, ¿no? Entonces son transformadores que ya están validados por compañía eléctrica. Hay dos modelos, este es el de primario bobinado, que llega hasta una corriente, va más o menos desde 50 amperios hasta 600 amperios, y en función de las diferentes compañías eléctricas, pero bueno, está en clase 05S o clase 05. La diferencia, os explico brevemente la S, que quiere decir esta diferencia de 05S o 05, es que el 05S tiene más precisión en corrientes bajas. Es decir, en corrientes muy bajas hay un rango de intensidad en el que se permite, no hay un límite de error, ¿no? Podemos tener cualquier error, por decirlo de una forma. Pues el S es más restrictivo. Ese rango de corriente que os comento, pues es más pequeño. Y eso también aplica, esa explicación, ¿no?, de la S o no S, también aplica a los contadores de facturación, que también habéis visto que es un clase 05S o 02S, ¿no? Y esos tipos de transformadores son para ya corrientes más elevadas, de a partir de 750 hasta 3000 amperios. No es tan habitual ese tipo de suministros, pero también hay. Y son transformadores de barra pasante. Aquí tenemos la pletina que pasa por medio del transformador, son toroidales. Y luego los accesorios de comunicaciones, los módems, principalmente tenemos es un módem GSM 3G, es decir, podemos comunicar tanto por GSM. GSM quiere decir una llamada y pagas por tiempo, ¿no? Nosotros no pagamos por tiempo. Yo, abonado, por ejemplo, tengo un contador con un módem. Yo pagaré la cuota mínima, ¿no?, digamos, que tenga contratado con mi operador de telefonía, ¿no? Si son 9 euros, pues 9 euros fijos cada mes. ¿Por qué? Porque yo no llamo, ¿no? Yo recibo llamadas, ¿no? Entonces, este módem que podría estar colocado en el lado del contador es el que recibiría las llamadas de compañía eléctrica o de la comercializadora o de quien fuera que está leyendo el contador. Bueno, la configuración en este caso es a través de mensajes SMS, o también se puede hacer comandos ATEX, son los comandos típicos para configurar los módems, con un alimentador externo. También lo suministramos con un cable ya preparado para conectar al módem y directamente al contador. No es necesario hacer ningún tipo de cable. Ya lo suministramos con todo el kit, digamos. Y la verdad es que es de dimensiones bastante reducidas. Y luego tenemos una alternativa en comunicación IP, y aquí podemos añadir también tener un puerto 232, 485 y Ethernet. Aquí podríamos comunicar a través de Ethernet, tiene un web server integrado. Podemos hacerlo con IP fija o con DIN-DNS. DIN-DNS es para mascarar, digamos, cuando no tenemos contratado una IP fija. Utilizamos un servidor externo para conectarnos de forma remota sin necesidad de tener contratado una IP fija. Bueno, protocolos UDP, TCP o FTP, autoresets, es importante, el otro también lo tenía, que hace autoresets para, pues bueno, si se quedara colgado o hubiera cualquier incidencia, pues automáticamente se hace un autoreset de firmware. Acceso a través de usuario y contraseña para acceder a esta web integrada. Y luego, en cuanto a softwares, tenemos softwares de lectura. Por ejemplo, es algunas pantallas que podéis ver del PowerBat. Y bueno, es un software que permite la lectura de contadores, ya sea localmente, a través de un cable, a través de módem o a través de TCP, es decir, a través de una IP. Genera una base de datos SQL y podemos ver, pues bueno, en formato gráficas, tablas, o exportar todos estos datos a tablas de Excel y luego trabajarlos fuera. El PowerBat Pro ya nos permite hacer algún tipo de facturas para hacer esta simulación de la factura antes de que nos llegue la factura oficial, ¿no?, de la compañía distribuidora. También tiene pues esta parte de gráficas, tablas y demás, pero añadimos esta parte de definición de diseño de recibos y simulación de recibos. Y
luego el Power Studio. El Power Studio es el software que tenemos en Circutor, que seguramente muchísimos de vosotros ya conocéis, en el que podemos integrar también el contador. El contador es un dispositivo más dentro de la red, ¿no?, que podamos definir pues, con diferentes analizadores, relés de protección, cualquier equipo que tengamos con comunicaciones, diría que está integrado dentro del Power Studio. Entonces aquí el contador es el elemento principal, ¿no? Si estamos hablando de, por ejemplo, son escalas, ¿no? La pantalla de escala, podemos dibujar el unifilar de nuestra instalación y ahí vemos el punto neurálgico, ¿no? El punto de entrada, que es el punto principal, al final, que es el del contador. Entonces aquí podríamos añadir este contador, ver los datos de consumos, potencias, etcétera, y luego, pues bueno, hacer esta auditoría energética, ¿no?, basándonos en este esquema, ¿no?, y ver todos los diferentes sectores que tenemos divididos, ¿no?, y monitorizados. Y luego también, pues bueno, para hacer estas auditorías energéticas, pues bueno, podemos ver en porcentajes, es decir, bueno, dónde está vemos el total, ¿no?, y decimos, bueno, pues se me va un tanto por ciento en clima, un tanto por ciento en iluminación, un tanto por ciento en lo que tenga. También hay una parte que es la de simulación. También podemos hacer simulaciones en este software. Aquí hay diferentes variantes de Power Studios. El Power Studio básico, por ejemplo, nos permite visualizar y monitorizar el contador y todos los analizadores que tengamos conectados ahí. Es un software gratuito, lo puedes descargar de la página web. Luego la escala ya sí que es otra modalidad, ya tiene un coste, y ahí ya podemos diseñar pues estas pantallas, ¿no?, estas gráficas y estos unifilares, etcétera. Y luego, por último, este software, bueno, lo he querido poner para que lo sepáis, lo veáis un poco, pero es un software ya únicamente y exclusivamente para compañía eléctrica, ¿eh? Es el software que se utiliza para programar el contador en cuanto a calendarios, relaciones de transformación, de tensión, de corriente, la hora, descargar, también puede descargarlo de la memoria del contador, pero es un software que solamente tenemos pues nosotros y las compañías distribuidoras o encargadas o subcontratadas por las compañías eléctricas o nuestros experts para poder hacer estas programaciones o reprogramaciones, ¿no?, de estos contadores. Bueno, pues hasta aquí la presentación.